¿Quieres aprender a hacer este dashboard de ventas interactivo en Looker Studio y con tu aplicación de AppSheet? Pues no te pierdas este vídeo. Tienes la posibilidad de cambiar los datos en el dashboard y se actualiza automáticamente. Tienes tablas de datos, gráficos de diferentes tipos, tienes segmentadores de datos, como ves aquí, que puedes elegir el valor que quieras. Si te interesa esto, quédate en el vídeo. Si quieres aprender muchas más cosas sobre AppSheet, Looker Studio, Google Sheet, etc., entra en YouTube y busca Manuel Aragonés, profesor de informática. Y también tienes la posibilidad de entrar en appsheet.es, una web donde hablamos mucho, hay mucha información sobre AppSheet en español. Y si quieres contactar conmigo, puedes enviarme un correo a clasesonlineofimática@gmail.com o a info@appsheet.es. Bueno, tenemos nuestra aplicación de ventas llamada Tienda y lo que vamos a hacer es crear un dashboard en Looker Studio a partir de los datos que tenemos en nuestra aplicación. Para ello vamos a el navegador, abrimos una pestaña nueva, escribimos Looker Studio y el primer resultado que nos aparece, pinchamos y si ya estábamos registrados, pues entramos en lo que es el Looker Studio, y si no, tendríamos que escribir las credenciales de Google para nuestra cuenta. ¿Vale? Simplemente meter el usuario y la contraseña y ya estaríamos dentro. Una vez estamos dentro del Looker Studio, podemos pinchar en informe vacío. Si pinchamos aquí, le damos al más, pues se nos abre el informe vacío para empezar a fabricarlo o a diseñarlo. Entonces, lo primero que nos está preguntando es de dónde queremos obtener los datos para este informe. Entonces pinchamos en AppSheet, que es una de las opciones que nos da, y tras cargar un rato, pues nos va a preguntar qué aplicación de AppSheet que está en esta cuenta que hemos entrado queremos utilizar. Entonces yo voy a utilizar la aplicación Tienda. Le damos a siguiente y dentro de la aplicación Tienda, de qué tabla quiero hacer el informe. En este caso vamos a ponerle de la tabla ventas. Le damos a siguiente. Y bueno, cuando ya nos carga, no se asusten si tarda un poquito más de la cuenta, porque esto recuerden que solo lo vamos a hacer la primera vez, luego ya solo tendremos que actualizar los datos. Pues cuando se nos termine de cargar, le damos a añadir y ya tendríamos añadida esta fuente de datos o esta tabla de datos o base de datos a nuestro informe. Entonces ahora mismo podríamos hacer un informe de nuestras ventas. En este caso me está saliendo el ID de venta, que son claves automáticas, ¿no? Del Unique ID, que me las ha generado como clave principal de las ventas, y el campo orden, que es un campo que utilizamos para luego imprimir los tickets en PDF, pero estos campos no son los que nosotros queremos, pues además nos sale como null y tenemos que configurar algunas cosas. Primero que nada tendremos que meternos en la parte de estilo y vamos a buscar para que no nos ponga estos números de fila, y también vamos a buscar para que la palabra null no aparezca, sino que cuando hay algo que esté en cero, pues nos aparezca mostrar 0. Entonces ya nos va a aparecer 0 en la columna en vez de null. Vale, ahora lo que tenemos que hacer en configuración es, vamos a configurar los datos que queremos que nos salgan aquí. Vamos a poner, por ejemplo, en ID de venta lo vamos a quitar porque ID de venta no nos da nada, y vamos a poner pues la fecha de la venta. Vamos a añadir el cliente y vamos a añadir la total venta, con lo cual aquí ya tenemos, y el campo orden este que nos está poniendo en métricas se lo vamos a quitar porque no nos interesa. Vale, nosotros tenemos que utilizar solo los campos que nos interesen a nosotros. Vale, como ven aquí, en la parte de cliente nos está apareciendo la clave principal. ¿Por qué? Porque como la tabla
en AppSheet está relacionada con la tabla clientes, pues nos sale la clave principal. Pero para que no nos salga la clave principal, sino que nos salga el nombre del cliente, en este caso tendríamos que añadir también la tabla cliente. Entonces nos vamos a recursos, gestionar las fuentes de datos añadidas y vamos a añadir otra fuente de datos, es decir, otra tabla. Nos vamos a AppSheet, a la aplicación le vamos a decir que es la tienda, vamos, le decimos siguiente y ahora nos va a preguntar qué tabla es la que queremos añadir. Le decimos la tabla clientes y le damos a siguiente. Le damos a añadir y ya tendríamos la tabla ventas y la tabla clientes. En este informe que tenemos aquí, lo que le hemos dicho es que estamos utilizando aquí en fuente de datos la tabla ventas de la aplicación tienda. Entonces, nosotros tenemos que hacer una combinación de datos para poder relacionar la tabla ventas con la tabla de los clientes. ¿Vale? Entonces, nos podemos ir a recursos y le decimos gestionar combinaciones y vamos a añadir una combinación. La combinación que vamos a añadir es la tabla, él nos ha cogido la tabla clientes, pues podemos añadir la tabla clientes aquí y unir con otra tabla ventas. Y aquí le vamos a decir que el tipo de relación que queremos es la left outer, que es que devuelve las filas que coinciden de la tabla de la derecha y filas que no coinciden de las tablas de la izquierda. En este caso, las relaciones normales entre clientes, ventas, detalle de venta, etcétera, lo vamos a hacer así, left outer, sin complicarnos la vida, porque si nos ponemos a aplicar todo lo que son las relaciones, pues nos pegaríamos bastante tiempo. Y tenemos que añadir el campo. En este caso sería el campo ID cliente de la tabla de clientes con el campo cliente de la tabla venta. ¿Vale? Le damos a guardar, pero aquí tenemos que añadir más campos, por ejemplo, el nombre del cliente, porque es lo que vamos a necesitar. Y en la tabla ventas, pues tendremos que utilizar la fecha que tenemos que añadir y el total de venta. Entonces, en principio vamos a utilizar la fecha y el total de venta. Y le damos a guardar y le damos a cerrar. Vale, entonces nosotros queremos que aquí, en vez de la clave principal del cliente, nos aparezca, en vez de el código del cliente, nos aparezca el nombre. Entonces aquí lo que tenemos es el cliente de la tabla venta. Entonces tenemos que venirnos aquí primero para cambiar la fuente de datos y le tenemos que decir que queremos utilizar le tenemos que decir que queremos utilizar una combinación que normalmente tendría que aparecer por aquí, pero como lo acabamos de crear ahora mismo, pues no sale. Pero le podemos decir combinar datos, o si no, vamos a actualizar esto un poco. Le damos a actualizar y ahora ya seguramente nos va a aparecer aquí los datos combinados. Entonces, datos combinados es la relación que hemos creado anteriormente, pues es la que queremos elegir como fuente de datos. Y entonces, ahora lo que haríamos sería en ID cliente vamos a quitar este ID cliente y vamos a añadir dimensión y le vamos a poner nombre del cliente y lo arrastramos aquí en medio. Y ahora vamos a abrir un poquito esto. Vale, tenemos aquí los nombres de los clientes, el total de ventas, esto lo podemos abrir un poquito más. Y aquí tenemos todas las ventas de cada cliente. Una cosa es que el total de ventas nos está saliendo tipo numérico, pero estaría bien que salieran como tipo de moneda. Entonces, lo que podemos hacer es el campo total venta, que vemos está aquí como 1, 2, 3, quiere decir que es numérico.
podemos venirnos aquí al lapicito y decirle que es tipo moneda y decirle dólar, US dólar, que es dólar americano o euro, como queramos, ¿vale? Y entonces ya nos saldría como moneda, ¿vale? Esto es una de las tablas que queremos poner en el dashboard, pero también estaría bien ponerle un titulito a la tabla. Entonces podemos venirnos aquí, texto, pinchamos en texto y aquí podemos añadir un cuadrito de texto que ponga ventas por cliente, vamos a ponerle. Y vamos a añadir ahora, aumentarle el tamaño de la letra. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos que seleccionar aquí y ponerle, vamos a ponerle 32 o incluso un poquito más, y le ponemos negrita y básicamente así ya lo tendríamos. Esto lo podemos cerrar un poco y que se quede ahí. Esto, por ejemplo, esta parte de aquí no me gusta, que esto es, nos vamos a estilo y eso es mostrar paginación, entonces esto lo quitamos. No queremos que salga la paginación, lo que sí queremos que salga es los totales. Entonces para ello nos vamos a ir aquí a la parte de configuración y ven que total venta está aquí en dimensión. Lo que vamos a hacer es que total venta lo vamos a poner en métrica, porque realmente es una fórmula que está haciendo que está, realmente no es una fórmula, sino que es un campo numérico y que se puede hacer un cálculo. Entonces hay una opción aquí que es mostrar fila de resumen, que cuando ponemos el campo en métrica aquí, pues nos sale el total, vale. Tenemos que, para que nos salga el total aquí, tenemos que tenemos que poner el parámetro, en este caso total venta, el campo lo tenemos que poner en métrica para que nos haya el total, para que nos haga el total al final de la tabla. Vale, entonces ya tenemos aquí una pequeña tablita donde hemos puesto la fecha, el nombre del cliente y el total de venta. Ahora, en esta misma hoja podríamos crear un gráfico, por ejemplo. Nos vamos a insertar y vamos a crear un gráfico de columnas. Y esto lo podemos poner aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí mismo, en el gráfico, le podemos poner los datos que ya tenemos cargados u otro tipo de datos que podríamos obtener también. ¿Vale? ¿Ven? Aquí tienen el cliente 1, que es el que más ventas tiene, luego el cliente 2 y el cliente 3. Es un gráfico de columnas, ¿vale? Que podríamos hacer cualquier tipo de gráfico aparte del de columnas. Este es un gráfico de columnas y luego ya podríamos ir mirando realmente qué es lo que queremos configurar en estilo. Pues tendríamos colorear según, pues podríamos añadir otros colores. Gráfico de barra, mostrar etiquetas de datos. Si le pinchamos aquí, pues nos salen los importes. Podríamos ir quitando opciones y poniendo mostrar ejes para que nos salgan los ejes, etcétera. Aquí ya tendríamos la posibilidad de configurar muchas cosas, ¿vale? Esto sería un gráfico con la leyenda, ¿vale? Luego podríamos insertar en la parte de abajo podríamos insertar cualquier tipo de gráfico que quisiéramos, de los que tenemos aquí, pero también podemos irnos aquí y aquí también tenemos la posibilidad de insertar los gráficos. Y por ejemplo, algo que me parece que está bastante bien es el poner, por ejemplo, un cuadro de resultados, que le daríamos aquí y lo pondríamos por aquí, así. Y aquí le podemos poner el total de venta. El total que tenemos aquí lo podemos poner aquí
más grande, podemos darle aquí el tamaño que queramos. Podemos ir dándole más grande. Aquí le podemos poner pues el tipo de letra, etcétera. Y luego podremos, por ejemplo, añadir otro gráfico circular y lo pondríamos aquí, igual por tipo de cliente. En este caso el cliente 1 ha tenido bastante venta, y luego ya pues podemos organizarlo como queramos. Podemos también ponerle aquí, por ejemplo, este gráfico podríamos configurarlo de forma que en vez de por el nombre del cliente fuera por fecha. Si le pongo aquí la dimensión fecha, total venta por fecha, pues cuando actualice me sale, ¿ves?, con las diferentes fechas de las ventas. Y este gráfico también lo podríamos pues quitarle este y ponerle por fecha. Si en un determinado momento seleccionamos alguna parte y se nos cambia todo, es que realmente todos los gráficos están comunicados con los demás. Entonces, si nosotros venimos aquí donde pone gráficos interactivos y lo quitamos, pues ya estarían un poco separados de lo que es uno de otro. En este caso, si nosotros seleccionamos aquí, ya no nos, porque antes al seleccionar yo uno de los clientes, en esta parte de aquí, pues se me cambió, solo se me aparecieron los clientes en la tabla, el cliente que yo tenía seleccionado. Porque si yo le voy aquí, le mando aquí, le pongo multifiltro, gráficos interactivos y cambiar orden, entonces si yo selecciono este, que es uno de los clientes, pues me cambia toda la tabla me pone los clientes. Si yo le cambio aquí, le pongo, en vez por el nombre del cliente, le pongo por la fecha, pues se me va a cambiar el gráfico pero al estar seleccionado solo el cliente anterior, pues esto se me quedó. Entonces lo bueno sería quitarle esto. Entonces ya se queda todos los totales. Y ahora vamos a insertar unos segmentadores de datos. Primero vamos a ver si podemos cambiarle las medidas a la página. En este caso tiene una anchura de 1200 y una altura de 900. Vamos a subirle la altura, la altura vamos a ponerle 1200 también, y en anchura vamos a ponerle 1500, por ejemplo. Y así podríamos un poco separar un poco más lo que es los gráficos, ponerlo bueno. Y aquí ahora vamos a insertar un control, es decir, añadir un control, y vamos a añadir una lista de tamaño fijo. Esto lo poner aquí, por ejemplo. Después ya reorganizaremos todos los elementos. Y aquí en principio me ha sacado el nombre de los clientes, ¿ven? Entonces yo esto lo podría poner a lo mejor por arriba e insertar otro, lista de tamaño fijo, y meterlo aquí. Y aquí en vez de los clientes puedo ponerle la fecha, que ya de hecho él me la ha cogido, ¿no? Entonces fíjense las posibilidades que tenemos aquí con esto, que podemos hacer muchas cosas, moverlos y ordenarlos a nuestro gusto. Lo podemos hacer como queramos. Y luego, por ejemplo, también podemos, me parece que voy a la página la voy a hacer más grande todavía, configuración de página actual, estilo,
y le voy a poner pues como 2500. A ver. Anchura 2000. Bueno, 2500 no me deja por lo que parece. 1800. Vale, 1800 me dejó. Entonces voy a ponerle aquí esto bien organizado. Cada uno puede ya después organizarlo como le parezca mejor. Ponerle los colores que quiera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo vamos a aumentar de tamaño. Vamos a ponerlo bastante aquí. Me permita. Esto lo vamos a cerrar. Entonces, si ya tengo aquí el tema del... En lo que es en el gráfico, yo tengo el tema de los gráficos interactivos. Si lo activo aquí, pues yo podría ir eligiendo el cliente que quisiera. Por ejemplo, esto lo quito y dejo el cliente 1 y solo me van a salir los datos del cliente 1. Esto tarda en actualizarse, pero cuando salga solo me van a salir los datos del cliente 1. ¿Vale? Y así pues podría quitarle la fecha, cambiarle la fecha, y esto sería todo pues muy interactivo. Luego esto es cuestión de empezar a, pues, a ponerlo bonito y a lo mejor moverlo y ponerlo como uno quiera, pero por ejemplo voy a quitarle el filtro para que se quede como por defecto, y por ejemplo ya cuando ya se actualice todo me puedo ir a la página, configuración de la página actual, vamos a ir a estilo y aquí la página por ejemplo le podemos poner un colorcito de fondo, este amarillo un poco raro, este por ejemplo ya le podemos cambiar como queramos, ¿no? Los colores le podemos poner por ejemplo aquí, cambiarle a color verde. Y eso ya es cuestión de lo que cada uno le guste e ir configurando todo el dashboard.